Lucas capítulo 11. Y vamos a acabar hoy el capítulo 11 y vamos a empezar el capítulo 12. Y vamos a seguir viendo lo que Jesús está enseñando, lo que Jesús está viviendo, cómo Jesús está caminando por la tierra y está enseñando y cuál es su mensaje. Y lo que hemos visto en el libro de Lucas es que Lucas explica con mucho detalle las cosas que Jesús hizo, pero no solo eso, sino que da una evidencia histórica, una evidencia con sus palabras, está citando y está haciendo una investigación exhaustiva como un médico de los hechos que acontecieron y ha tratado de poner las cosas en orden para que conozcamos el Evangelio. Y la semana pasada lo que vimos es esto, cómo la lámpara del cuerpo es el ojo y cómo de alguna manera nuestro ojo, cuando es bueno, también todo nuestro cuerpo está lleno de luz, pero cuando nuestro ojo es malo, también nuestro cuerpo está en tinieblas. Y lo que veíamos ayer, la semana pasada, es eso: o estás en la luz o estás en tinieblas. Y Jesús lo que viene a hacer es una separación y es radical totalmente y dice: o estás conmigo o estás contra mí. Una de las cosas que ha pasado en estos últimos años es que el cristianismo se ha vuelto tan común y tan popular que parece ser que todo mundo es cristiano o todo mundo conoce a Jesús. Pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios, lo que vemos es que o estás o no estás, o eres o no eres. Y puedes venir a una iglesia y puedes estar, pero eso no significa nada. Y Jesús quiere seguir con este tema. Y decidí ponerle a este tema es cuidado, hipocresía. Y cuando piensas en un hipócrita, ¿verdad que la primera persona que piensas no eres tú? Sino dices, hipócrita, conozco muchos. Pero Jesús quiere enseñarnos algo con esto. Y lo que hace es una descripción, exacta y exhaustiva de quién es un hipócrita. Y lo que quiere hoy hacer con nuestros corazones es eso: examinar y entonces entrar y ver. Y de repente tal vez pensabas que no, pero tal vez sí lo eres. Ahora, yo tuve que examinarme a mí mismo. Y antes de enseñar dije: Señor, examina mi corazón. Y si hay algo que tengo que cambiar, tengo que cambiarlo ya. Y Jesús está en esta parte enseñando, versículo 37 de capítulo 11. Luego que hubo hablado, acuérdate, Jesús está enseñando, les está hablando acerca de esto: o estás en luz o estás en tinieblas. Hay mucha gente escuchando su mensaje. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Ahora, los fariseos son los enemigos número uno de Jesús. Pero lo que vamos a ver es que Jesús no considera a los fariseos como enemigos. Ahora, ¿qué es un fariseo? Un fariseo es alguien celoso por su tradición, es alguien religioso, es alguien que cree conocer a Dios. Pero vamos a ver constantemente que, aunque fariseo no es sinónimo de hipócrita, la mayoría de los fariseos se distinguían por eso. Y aunque ellos son enemigos de Jesús, Jesús no los considera como enemigos. Jesús está dispuesto a sentarse a la mesa de cualquiera. No importa quién seas. Jesús está dispuesto a sentarse contigo y que le escuches y pasar tiempo contigo. Versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y mira lo que hace Jesús: y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Jesús incluso se sienta con los que le odian. Algo que vemos en el corazón de Jesús es que tenía a un hipócrita entre sus discípulos, y lo trató de la misma manera que trató a todos los demás. Le enseñó las mismas cosas, nunca hizo una diferencia con Judas. Porque lo que Jesús hace es que a él lo que le interesa es que todos sean salvos. Y él es paciente incluso con los hipócritas. Y él es paciente aún con los que le odian.
Posiblemente tu historia es esa. Posiblemente no conocías a Jesús, posiblemente no querías nada que ver con Él. Y Jesús fue paciente contigo y se sentó contigo cuando lo rechazabas hasta que decidiste recibirlo. Y Jesús lo que hace es eso, versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, es muy importante entender el contexto en esto. No solamente es esta idea de lavarte las manos antes de comer como de una manera higiénica, sino que en estos tiempos los fariseos tenían reglas que habían puesto al mismo nivel que la palabra de Dios. Y eso es lo que hace un fariseo. Un fariseo toma normas y reglas de conducta, de cómo dirigirse, de qué hacer. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que dirigirte de esta manera. Incluso tienes que vestirte de cierta manera para agradar a Dios. Y ya habían hecho esto del lavado de las manos, no solo un acto higiénico, sino que habían hecho esto de una manera que se sentían superiores, porque no solo se lavaban las manos antes de comer, sino buscaban cualquier momento para lavarse las manos. Si investigas bien, hasta había una manera correcta de lavarse las manos, y era una manera que se veía muy espiritual. Pero aquí lo que les extraña no es que Jesús sea antihigiénico en no lavarse las manos. Por supuesto que está bien lavarse las manos. No vayas a decirle a tu mamá, es que Jesús no se lavaba las manos, por eso no me las voy a lavar. O sea, no es el acto higiénico. Jesús ya sabe y ya los conoce y hace esto a propósito. Jesús no se lava las manos sabiendo que ellos habían tomado, fíjate lo que hace el religioso y el fariseo, algo tan simple como lavarse las manos, algo tan simple como la vestimenta, algo tan simple como el cortarse el cabello, algo tan simple como eso. El fariseo lo toma, lo pone por encima y al mismo nivel que la palabra de Dios, y entonces te juzga por eso. Se sorprenden de que Jesús no cumplía con el estándar que ellos ponían, donde alguien puro y alguien religioso se lavaba las manos muchas veces durante el día. De repente ven a Jesús y lo están juzgando, y extraño es que se maravillan, pero de una manera no buena, de una manera negativa. Es como si vieran a Jesús y dijeran, ¿viste lo que hizo? ¿Alguna vez has hecho eso con alguno de tus hermanos de la iglesia? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo viene vestido? De repente empiezan a poner normas, costumbres, tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios. Y de repente la otra gente no cumple con sus expectativas. Y lo que ellos empezaban a sentir, se empezaban a sentir muy espirituales por lavarse las manos. Los fariseos hacen eso, juzgan por costumbres, pero no según la Biblia, no según lo que Dios dice. De repente, cuando ya tenemos tiempo caminando con el Señor, se nos olvidan esas cosas sencillas y es muy fácil juzgar a los demás. A gente que tiene poco tiempo y tal vez necesita conocer más a Jesús, pero no ven lo bueno, sino empiezan a juzgar de acuerdo a sus expectativas y a su estándar. Es decir, o sea, bien, pero esto, ¿no? Debemos de tener cuidado que de repente no nos encontremos haciendo eso. Versículo 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad.
Jesús sabe que están diciendo esto. Jesús sabe y conoce los corazones de cada uno de ellos. Es más, estoy seguro que Jesús fue a eso. Y toda la intención que tiene Jesús con estos hombres es que sean salvos. Y viendo esto, Jesús les dice: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahora, supongamos esto. Tu mamá te castigó. O si ya estás más grande, ya no haces esto por castigo, pero te pusieron a lavar los trastes. A lo mejor te pusieron a lavar los trastes porque no te querías lavar las manos y te castigaron. Pero te pones a lavar los trastes y decides solo lavarlos por afuera. Tomaste agua de limón con azúcar y eso se queda dentro del vaso. Entonces lo lavas por afuera, lo pones a secar. Llega tu mamá y te checa los trastes y ya sabes lo que pasa. Mira esta idea. Ellos tenían y usaban vasos y platos no solo para comer, sino para hacer las cosas del servicio a Dios. Y los acusa de esto diciendo: vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Está diciendo: ustedes por fuera se ven muy limpios y sí, se lavan las manos y eso se ve bonito, pero por dentro hay perversidad en ustedes. Viven una vida de apariencias. Por fuera se ven limpios, pero por dentro de repente los fariseos pensaban que nadie sabía quién realmente eran ellos. Y ellos tenían la mejor pinta. Tú pasabas y oías y decías: ese hombre es un hombre religioso. Seguramente ese es un hombre bueno. No solo en su manera de vestir, sino en su manera de comportarse. No vayan a empezar a hacer así. Pero mira lo que les dice Jesús. Versículo 40, necios. O sea, Jesús se está metiendo con ellos y fuerte. Pero no porque los odie. Jesús está buscando arrepentimiento en ellos. Eso es misericordia y eso es gracia. Necios. O sea, un necio es una persona que tiene algo enfrente pero no lo quiere ver. Tienes algo enfrente y dices: mira, es color verde esto, es color roja la playera. Dices: no. Es naranja, es azul, es negra, cualquier otra cosa, pero lo tienen enfrente y no lo quieren ver. Les dice: necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Jesús con esto les está diciendo: necios. ¿Que no el que los hizo puede ver lo de afuera de ustedes, pero también lo de adentro? Y el fariseo se distinguía por eso, porque por fuera parecía muy bueno, pero por dentro no lo era. Y podían engañar a todos, pero a Dios no. Y delante de todos parecían muy buenos, pero Dios conocía su corazón y conocía todo lo que había en ellos. A veces creemos que podemos engañar a todos, pero tenemos que recordar que a Dios no podemos engañarlo. Él sabe exactamente cómo eres. Ahora piensa esto: si Él sabe exactamente cómo eres, te conoce,
por completo cada uno de tus pensamientos. Que hoy se pare aquí Jesús y les diga esto: es misericordia. Porque realmente lo que merecían estos hombres es que Dios los exhibiera o terminara con su vida o sufrieran un justo castigo por ser hipócrita. Y Jesús no hace eso. Primero los exhorta para que cambien su manera de vivir. Eso es mucha gracia de Dios. Y les dice: necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. O sea, tienes que ser limpio por fuera, pero también limpio por dentro. Versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Versículo 42, y mira lo que dice: mas ay de vosotros. Cuando Jesús dice ay de vosotros, es una advertencia. Es como cuando ibas en la escuela o en la secundaria o en la primaria y te tocaba, antes ibas de blanco los lunes, ¿no? No sé si todavía sigue haciendo eso. Y te ibas de blanco y tu mamá te decía: ay de ti, como regreses todo sucio. Era una advertencia para tener miedo. Ahora, si Jesús me está advirtiendo algo aquí, es algo muy serio. Si Jesús me dice ay de ti, es algo para poner toda la atención en eso. Jesús les dice eso. Mas hay de vosotros, fariseos. Es una advertencia muy seria. Que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. O sea, lo que hacían ellos era esto: diezmar las cosas que se veían. Cumplían con las cosas que se veían, que eran evidentes. Pero mira lo que no hacían. Y esto es lo que caracteriza a un fariseo y a un hipócrita. Y pasáis por alto. Y si es tu Biblia, subraya eso. Haces las cosas que sí se pueden ver y que todos pueden ver, que estás bien, que estás cumpliendo, pero pasas por alto algo. Dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Es este tipo de persona que viene, sirve, ofrenda, pero no ama. Cumplen con las cosas que se pueden ver. Aparentan ser más espirituales de lo que son. No necesitas hacer esto aquí con nosotros. Hemos recibido en Semilla muchas personas, incluso jóvenes, que vienen de otra iglesia y llegan aparentando ser muy espirituales y hasta en su manera de hablar. Y cuando llega alguien así y empieza a aparentar ser muy espiritual, ya a nosotros nos empieza a oler mal eso. No que juzguemos, pero normalmente cuando una persona viene y aparenta ser muy espiritual, decimos: creo que ahí viene, ¿no? Ahí viene la sorpresa. Esto es otra cosa que distingue a los fariseos: pasan por alto cosas, aparentan ser más espiritual, cumplen con todo lo externo. Y dice eso: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Mira lo que les dice: esto os era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, está bien cumplir, está bien venir, está bien servir, está bien ofrendar, pero también está bien seguir la justicia de Dios y amar con el amor de Dios. Es una cosa y la otra.
Hay personas que no se acercan a Dios porque dicen, es que yo no quiero ser hipócrita. Pero vamos a ver que lo contrario a ser hipócrita no es simplemente, entonces ya no, o sea, para no ser hipócrita mejor no me acerco a Dios. Lo contrario de ser hipócrita es ser íntegro. Una persona completa, que eres la misma persona por fuera que por dentro. Les dice, esto será necesario hacer sin dejar aquello, o sea, íntegro. Versículo 43 sigue advirtiendo, ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas. Aquí no hay ningún fariseo. Nadie se quiso sentar hasta adelante. Pero mira lo que quiere decir esto. Es este tipo de persona que por sentarse adelante cree que es más espiritual. Les dice eso, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, aman ser reconocidos. Aman que el pastor los salude. Aman que los líderes lo conozcan y sepan quién es y lo que hace. Es este tipo de persona que está buscando algo más, que no se conforma con ser cualquier otra persona. Los fariseos lo que hacían era eso, sentarse en las primeras hileras para sentirse muy espirituales. Ahora, no está mal sentarse en la primera fila. Si te gusta, lo puedes hacer. El problema es que pienses que sentarte en la primera fila te hace más espiritual. El problema no es hacer cosas. El problema no es tratar de honrar a Dios haciendo ciertas cosas en tu vida. El problema es que sientas que eso que haces te hace ser más espiritual. Y entonces también amaban esto, las salutaciones en las plazas, que todo el mundo los reconociera y dijeran, mira, qué hombre tan espiritual. Versículo 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y ahora mete a los escribas. La diferencia entre los escribas y los fariseos era que los escribas se dedicaban a eso, a copiar la ley y a enseñarla, a estudiar la ley y a exactamente explicar la interpretación de la ley. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y aquí viene esta palabra, hipócritas. Esta palabra en el original quiere decir, y tiene esta idea de un actor, que en esos tiempos lo que hacía un actor era usar una máscara. Y les dice eso, otra advertencia, ay de vosotros escribas y fariseos, que solamente están jugando un papel, pero que no son realmente quien son. Actuaban con máscaras para representar ese papel, pero se quitaban la máscara y eran quienes eran. Si de repente te encuentras aquí identificado o no, podrías decidir hoy quitarte la máscara y no jugar un papel que nadie te ha pedido que juegues. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y mira lo que les sigue diciendo, que sois sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Ahora, en el contexto de esto era que cuando hacían un sepulcro, lo hacían con piedras, pero no solo con piedras, sino que lo pintaban con cal blanca. ¿Por qué? Porque en la ley decía que tú no podías acercarte o pisar un sepulcro porque ahí estaba algo muerto, y entonces si tocabas algo muerto era ceremonialmente impuro y no podías acercarte a Dios hasta pasar 7 días. Entonces pintaban los sepulcros de blanco para que
tuvieras cuidado y dijeras, ok, no me puedo acercar aquí, no puedo tocar esto porque si lo toco ya no voy a poder acercarme a Dios. 7 días. Tenían que esperar, purificarse y entonces acercarse ceremonialmente. Entonces, teniendo esta idea, vamos a leer eso. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven. O sea que lo que hacen es, al no destaparse como son y no se ven, contaminan a otros. Un sepulcro que no estaba pintado, de repente podías ir caminando y tocarlo y darte cuenta que es un sepulcro, y que eso te alejara de Dios por 7 días, impidiera tu comunión con Dios, impidiera ceremonialmente acercarte al templo. Y algo que pasa con los hipócritas y los religiosos es esto: juegan este papel que es solo externo, pero aparte de eso lo que hacen es alejar a otros de Dios, ser estorbo. Hacen caer a otros y alejan a otros de Dios. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. De repente a alguien se le ocurre que es buena idea venir con Jesús y decirle, y le dice: Maestro, nos estás ofendiendo. Y si de repente sientes que este mensaje te ofende y te incomoda, posiblemente es porque te queda el saco. Ahora, esto es lo que tocaba, estamos estudiando verso a verso. No tengo nada que decirte en especial, ni te conozco bien, tal vez. Es lo que tocaba, y eso es lo increíble de la Biblia, que vamos verso a verso y Dios ya sabía que tocaba esto hoy. Pero Dios lo que quiere no es ni exhibirte, ni regañarte, ni te estoy regañando yo, es lo que la Biblia dice, sino está buscando en ti arrepentimiento y te está dando una oportunidad. Y sabes que de alguna manera estos intérpretes de la ley quieren justificarse o defenderse de Jesús. Y lo peor que podrías hacer hoy es tratar de justificarte y defenderte de Jesús. Y no, pero Señor, o sea, estás ofendiendo. O sea, me estás pasando a molar a mí también. En vez de ofenderte hoy por el mensaje, mejor ríndete y no trates de defenderte contra Jesús. Versículo 46. Y él dijo, y pensó que con eso se iba a defender y le iba a ir mejor, y mira, le va peor. ¿Para qué habla? Y él dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley. O sea, ¿para qué trata de defenderse ante Jesús? No le vas a ganar. Lo mejor que podrías hacer hoy es decir: está bien, me rindo. Sacar tu banderita blanca y decir: me rindo. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley. Y estos son los hombres que enseñaban. Dice: porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. De repente lo que hacían estos hombres era poner estos mandamientos de hombre al mismo nivel que la palabra de Dios. Ponían costumbres,
buscaban comportamiento. De repente pasa mucho en Semilla que las mamás se confunden un poco cuando sus hijos apenas pasan y son muy chicos, y se confunden un poco que la iglesia, el grupo de jóvenes no es la secundaria donde va su hijo, y vienen y me dicen, oye, a ver si puedes hablar con mi hijo, porque se porta muy mal, o sea, no obedece, está haciendo eso. Digo, señora, yo no soy el director de la escuela. Yo solamente estoy aquí para enseñarles lo que la Biblia dice, para amarles, para orar por ellos, pero yo no busco en ninguno de ustedes ni comportamiento, ni moralidad, ni es lo que Jesús busca en ellos. Y lo que hacían estos intérpretes de la ley era eso, buscar comportamiento, buscar moralidad, poner cargas. Había tantos mandamientos que ya se confundían entre qué era lo que Dios decía y lo que el hombre decía. Y ellos lo que hacían era poner al nivel de la palabra de Dios lo que ellos decían. Costumbres, comportamiento. Tenían demasiadas reglas de acuerdo al Shabbat, que era lo que celebraban ellos, hasta llegar al punto de malinterpretar lo que Dios decía. Y entonces no podían ni ir al baño el día de Shabbat. Imagínate hasta dónde llegaba. Normas y reglas, normas y reglas, normas y reglas que ni ellos podían cumplir. El fariseo y el hipócrita lo que hace es eso. Pone normas y reglas que ni siquiera ellos pueden cumplir. Y Jesús por eso les dice, y este intérprete de la ley quiere defenderse y le dice, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Es poner un estándar muy alto, pero no cumplirlo. Es ver en otro un comportamiento que no te gusta, que de acuerdo a tu estándar, tu propio estándar, no el de la Biblia, no está bien. Juzgarlo, pero que aún ni tú lo cumples. Versículo 47 le sigue diciendo, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Y algo que pasaba es que ellos decían esto y hablaban y que veneraban a los profetas del Antiguo Testamento y se identificaban con ellos y condenaban que los hubieran matado en el Antiguo Testamento, pero no seguían el mensaje de estos profetas. Decían honrar a los grandes profetas muertos, pero no honraban a los profetas que estaban ahí, ni siquiera honraban a Jesús que estaba ahí, ni siquiera honrarían a los profetas que vendrían. Y Jesús los acusa de esto, de son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Al final lo que hacen es que no siguen el mensaje de estos profetas y están consintiendo la hipocresía de las generaciones pasadas. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos que vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Jesús les está diciendo esto. Dios en su sabiduría envió hombres quienes estuvieran hablando antes y va a enviar hombres que les van a estar siguiendo hablando después y no los van a recibir y los van a matar. No van a recibir el mensaje.
Dios actuó sabiamente haciendo esto y ellos despreciaron el mensaje, lo sacaron de su vida para poder seguir con la suya, para seguir viviendo de acuerdo a costumbres, de acuerdo a mandamientos de hombres, de acuerdo a un estándar que no era el de Dios, poniendo cosas que ellos no podían cumplir. Versículo 50 dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Jesús los pone contra la pared y les pone esa responsabilidad. Y versículo 51, desde la sangre de Abel, que Abel es el primer mártir por causa de la justicia. Y entonces va desde el principio, desde la sangre de Abel, que clama justicia, dice la Biblia. Y te acuerdas, Abel fue asesinado por su hermano, porque su hermano tuvo celo, porque su ofrenda agradó a Dios y la de él no. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que de acuerdo a los libros y al canon hebreo, Zacarías es el último mártir, del primero hasta el último. Y Zacarías, cuando iba a ser asesinado, dice que Dios se lo demande. Y Jesús les pone esta responsabilidad: ustedes están matando el mensajero, pero no pueden matar el mensaje. Dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Pero si crees que ha sido suficiente, en el versículo 52 Jesús los acusa de su peor crimen. Y lo peor que puede hacer un religioso, un hipócrita. Dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, que esto quiere decir del conocimiento. Dice: vosotros mismos no entrasteis. Le está diciendo, su peor crimen es que le han quitado la llave para que ustedes puedan conocer a Dios, o del conocimiento de Dios, que ustedes no quisieron eso, no quisieron conocer a Dios. Conocían la ley, estudiaban la ley. Mira, tú puedes leer tu Biblia todos los días, puedes saberte versículos de memoria, pero si estás viviendo dando una apariencia, Jesús te llama que eres un hipócrita. Y de lo que peor los acusa es eso: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, cerraste las puertas para que la gente conociera a Dios. Dice: vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Su peor crimen es eso: poner un estándar, poner normas y poner reglas. Y eso lo que hace es impedir que las demás personas se acerquen. Es cerrarles la puerta. Y tienes que examinar hoy si tu vida le ha cerrado la puerta a alguien para que pueda conocer a Dios. Es la peor acusación que podrían hacernos. Porque no solo es tu responsabilidad que no quisiste conocer a Dios y no quisiste entrar, sino que le cerraste la puerta a otros. Si tú no quieres conocer a Dios, no impidas que otros lo conozcan. Ahora, mi invitación es que conozcas a Dios, y que si estás viviendo una doble vida, una vida de apariencias, hoy te rindas. Pero si no quieres, no impidas a otros. Algo que les he rogado desde que empezó el grupo de jóvenes es: mira, si tú no quieres seguir a Dios, si tú decides no caminar con Él, es un gato, no se asusta. Si tú no quieres caminar con Él, por favor,
no te lleves a nadie de la iglesia a hacer lo que tú haces fuera de aquí. Si llevas una doble vida, por favor, no invites a nadie del grupo para llevar esa doble vida. Te lo ruego, no impidas a otros conocer a Dios. Versículo 53. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ellos no reciben la corrección, se enojan y son violentos en sus palabras con Jesús, buscando un tropiezo. Ahora, en mí podrías encontrar un tropiezo. Podrías decir, bueno, pero yo te escuché el otro día decir eso. Sí, tal vez lo dije, me equivoqué. Pero no me mires a mí. Porque si miras a Jesús no vas a encontrar ningún tropiezo. Y ellos están buscando un tropiezo en Jesús para hacer inválido su mensaje, para no recibir la corrección con humildad. Proverbios dice que el que no recibe la corrección desprecia su propia alma. Capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora, hasta aquí Jesús le estaba hablando directamente a los hipócritas, directamente a estas personas que llevan una doble vida, directamente a estas personas que viven de apariencia, que tratan de ser más espirituales de lo que realmente son, que están impidiendo a otros conocer a Dios. Pero ahora Jesús se voltea con sus discípulos. Si hasta ahora habías visto esta lista y te estabas examinando diciendo, no soy este, no soy este, no soy este, salvé. Ahora Jesús se voltea con los suyos, con los que sí le están siguiendo, y les dice: guardaos. Esta palabra quiere decir ten cuidado, que hoy te examines y tengas cuidado. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es un gran peligro esto. Está diciendo: cuidado, no solo con ellos, sino cuidado con de repente ser como ellos. La idea aquí de la levadura, que Jesús la compara muchas veces con el pecado, y incluso tenían una fiesta que era de los panes sin levadura, y las ofrendas que dabas eran sin levadura, reflejando eso, que no había pecado, que era algo puro. La levadura lo que hacía, al juntarla con la masa, tiene varios efectos. Uno de ellos es que se hace más la masa cuando preparas algo. Cuando lo horneas se hincha. Y el pan, por eso las conchas se ven así redonditas y bonitas, tienen levadura. Pero no solo eso, sino que con la levadura lo que haces es que eso se descomponga mucho más pronto de lo que debería. Y Jesús dice eso: cuidado de esta levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía puede hacerte ver más, puede hacerte bonito como esta concha o bomba de la parroquia, pero al final lo que va a hacer es que te pudras más rápido. Y debemos tener cuidado con eso.
y constantemente estarnos examinando y decir, ¿habrá levadura en mí? ¿Estaré siendo un hipócrita? ¿Estaré haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y examinar las motivaciones de nuestro corazón. No solo se trata de no ser falso. Podrías venir aquí y decir, no, yo no soy falso, o sea, yo todo, porque de repente se puede confundir con esto. Cuando te decimos puedes venir y ser como eres, y dices, no, pues yo no soy falso, entonces voy a decir lo que digo, voy a hacer lo que hago. Y no se trata de eso, no se trata solo de que no seas falso, se trata de que seas íntegro. No se trata de que seas perfecto tampoco. Se trata de que seas íntegro por fuera y por dentro. Que cuando te equivoques puedas ir a tu Señor y pedir perdón y arrepentirte y seguir caminando. Que no trates de aparentar nada. Que no trates de aparentar ser más espiritual. Que no busques el reconocimiento. Que seas quien eres en Jesús. Y que busques cada día seguir siendo transformado, siendo transformado. Porque mira, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y tú puedes ocultar lo que sea y puedes ser el mejor en ocultar algo. Puedes decir, mira, pues esto nadie lo sabe. Pero un día Dios lo va a descubrir. Qué triste. Ahora Dios ya lo descubrió y Él ya sabe. Pero un día lo va a descubrir ante los demás. Pero ahora no podemos vivir siendo íntegros solo para que nadie nos cache. Vivimos siendo íntegros porque es lo menos que podemos hacer por alguien que nos ha amado como Jesús. Versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas. ¿Qué has dicho cuando los demás no te han escuchado? O tus hermanos en la iglesia no te han escuchado. Porque dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, esto es en tu recámara. ¿Qué has hecho en tu recámara? ¿Qué ocultas? Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Por más que te ocultes de todos, Dios sigue estando ahí. Y la idea con esto es que si has estado caminando así, hoy te arrepientas y dejes de vivir una vida doble. Y si no, para que vivas examinando tu vida, que no haya levadura, que no haya hipocresía y puedas seguir caminando de una manera íntegra. Proverbios 11:5 dice, la justicia del hombre, o sea, buscar la justicia del hombre enderezará su camino. Si tú estás perseverando en la justicia, si estás caminando con el Señor, si estás siendo íntegro, con el tiempo eso va a enderezar tu camino por completo. Vas a salir de eso, vas a caminar recto. Pero el impío caerá por su propia maldad. Jesús lo menos que merece de nosotros es que seamos íntegros. Es lo menos que podemos hacer cuando le amamos. ¿Oramos?